Hola y bienvenidos. El día de hoy hablaremos acerca de dos temas muy interesantes para nuestro estudio de la bacteriología. Ellos serán el criterio importante que utilizamos para la clasificación de bacterias y el control inhibitorio de los microorganismos. Bueno, en los criterios importantes utilizados para la clasificación de bacterias tenemos el volumen, la forma, características de tinción, la motilidad, necesidades fisiológicas, es decir, oxígeno, temperatura y pH, reacciones metabólicas, productos metabólicos terminales, caracteres etiológicos, caracteres genéticos y la composición antigénica. Estos criterios interfieren pero no confirman la homología. Para ello se debe medir la similitud del DNA de los organismos diferentes, considerando las cantidades de guanina más citosina. Actualmente para la clasificación de las bacterias se utiliza la hibridación molecular, que determina qué porcentaje de hibridación tiene lugar cuando dos cadenas de RNA, cada una de un organismo diferente, se mezclan. Se deja que interactúen y produce la hibridación. Con esta técnica confrontada, la Escherichia coli con la Shigella dysenteriae, existe un 89% de homología. De igual manera, cuando se confronta a la Escherichia coli con este método con el Bacillus subtilis, solamente existe un 1% de homología. Es para ello que se utiliza el medio de hibridación. Bueno, ahora continuemos con lo que serán el control inhibitorio de los microorganismos. Antes de entrar a analizar el control inhibitorio, es necesario conocer el concepto de ciertos términos relacionados con este capítulo. Tendremos a los siguientes. Como primer concepto, la esterilización. Esta será la destrucción de toda forma de vida en los objetos de laboratorio, es decir, en un término absoluto. Tendremos desinfectante. Es toda sustancia que destruye las formas vegetativas en los objetos, pero no las esporas. Bactericida. Es sinónimo de desinfectante. Antiséptico. Es toda sustancia capaz de destruir las formas vegetativas en los tejidos vivos. Se lo usa principalmente en las heridas superficiales. Bacteriostático. Es toda sustancia encaminada a impedir la multiplicación de las bacterias. Asepsia. La asepsia es el conjunto de normas aplicadas para impedir la penetración de los gérmenes patógenos en lugares donde normalmente no existen. Por ejemplo, en una intervención quirúrgica de la cavidad abdominal, serán normas de asepsia que impedirán la contaminación del peritoneo, la desinfección de la piel del paciente, la protección del campo operatorio por medios de paños estériles, el uso de instrumental estéril, el uso de hilos de sutura estéril, entre otras. El control inhibitorio de los microorganismos tiene dos objetivos. El primero será el prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas y segundo, evitar la contaminación ambiental. Los agentes físicos y químicos son los principales agentes inhibitorios. Comencemos hablando de los agentes físicos inhibitorios. Entre los principales agentes físicos inhibitorios tenemos los siguientes. La temperatura. La temperatura, ya sea acelerando o retardando las reacciones químicas, se debe tener presente que toda temperatura por encima de la óptima de desarrollo produce la muerte bacteriana. En cambio, toda temperatura por debajo de la óptima de desarrollo producirá éstasis, es decir, el estancamiento del crecimiento. La resistencia de las bacterias al calor depende de varios factores, entre los cuales tenemos los siguientes. La intensidad, es decir, sabemos, por ejemplo, que la mayoría de las bacterias patógenas mueren entre 50 y 70 grados Celsius en aproximadamente 10 minutos. El tiempo de exposición al calor. Mientras más cantidades de bacterias, más tiempo de exposición al calor se necesitará, teniendo en este último caso el peligro de que aparezcan mutantes altamente resistentes al calor. Tipo de calor. El calor húmedo es eficaz a mayor grado que el calor seco. Especie bacteriana. Sabemos que en las especies termales
resisten más temperatura que las demás. Formación biológica. Las esporas bacterianas resisten mejor al calor que las formas vegetativas. Las bacterias no mueren instantáneamente, a excepción de cuando se las incinera. Existen dos conceptos altamente relacionados con la resistencia de las bacterias al calor. Entre ellos tenemos a lo que será el punto térmico letal. Es la temperatura a la que mueren las bacterias en el lapso de 10 minutos. Y el tiempo térmico letal, que es el lapso en el cual mueren las bacterias cuando son sometidas a temperatura constante. Existen dos tipos de calor, como hablé anteriormente, el calor húmedo y el calor seco. A su vez, el calor húmedo puede ser a la presión atmosférica o bajo presión. El calor húmedo es más efectivo que el calor seco. Así, por ejemplo, para matar las bacterias esporuladas que necesitan 95 grados centígrados de calor húmedo durante 10 minutos, mientras que de calor seco se necesita 140 grados Celsius y un lapso de 3 horas. El calor húmedo bajo presión es más efectivo que el calor húmedo a la presión atmosférica por la mayor penetración que se concede al calor la presión. El calor húmedo está coagulando las proteínas, en cuya primera fase las proteínas se desnaturalizan, para ello luego aglutinarse en pequeñas partículas.